Cuando quieras, Yesenia, gracias. Bueno, pues buenos días, Egunon. Agradecer a Grapen, a Redel y a Irache por la invitación para participar en este webinar esta mañana. Nosotros, bueno, como decía Irache, pues soy parte de Fomento, el equipo de Fomento San Sebastián y esperamos espero que la experiencia que os vaya a contar hoy pues os pueda servir y por supuesto ir interrumpiéndome o si no, pues al final de mi presentación me vais haciendo las preguntas que consideréis oportunas. Ahí nosotros desde nuestra humilde experiencia pues os contaremos lo que nosotros hemos ido haciendo y cómo funcionamos, pero que cada realidad también es un mundo y en ese sentido, pues bueno, intentar pues también nosotros aprender, ¿no?, de las experiencias que luego vosotros nos podáis compartir al final de la sesión. En este sentido, tengo preparada una presentación que os voy a compartir. A ver si nos funciona. Estáis viendo, ¿verdad? Todavía no nos ha cargado Yesenia, vamos a dar unos minutitos. Ya está, perfecto. Ahora, perfecto, muy bien. Bueno, pues como os estaba comentando, la mayoría de vosotros quizás conocéis quiénes somos, ¿no? Fomento de San Sebastián en diferentes ámbitos, pero somos una sociedad de parte del Ayuntamiento de San Sebastián, somos la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de la ciudad de San Sebastián. Es verdad que pues la organización tiene mucha historia desde hace más de 120, pues casi 123 años ahora mismo y siempre con ese mismo objetivo, ¿no? De tener de impulsar la innovación y proyectos innovadores en la ciudad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, es verdad que al final, bueno, el ámbito de trabajo pues es múltiple, como todos vosotros, lo que estéis seguramente, ¿no?, estéis llevando en vuestros ayuntamientos y agencias. Ya hace un par de años elaboramos un plan estratégico, un marco estratégico que nos permitiera poder profundizar en las áreas de trabajo que tenían un recorrido, ¿no?, pues más natural para nuestra organización y para nuestra Sonia, ciudad. buenos días. Hola, mira una cosita, estoy en una videoconferencia y Sí, y en ese sentido, bueno, pues aquí tenemos en la pantalla, pues las líneas estratégicas más importantes en las que estamos trabajando en los últimos años, simplemente una pincelada de cada una de ellas para que luego se entienda también cómo enganchamos esto con la programación europea y con la experiencia que tenemos en los proyectos europeos. En este sentido, pues hablamos del impulso de la innovación pública municipal. Al final, nuestro rol como agencia de desarrollo, agencia de innovación, es apoyar esa búsqueda de soluciones innovadoras para los retos de ciudad a través del desarrollo de nuevos procesos con otras áreas del ayuntamiento, porque no somos una isla, ¿no?, sino que tenemos que estar conectados con otros departamentos municipales y se trata de buscar nuevas maneras de hacer y gestionar proyectos sostenibles con la colaboración ya no solo pública, pero también privada. Entonces ahí nuestro rol también está en buscar pues todo el ámbito de innovación pública municipal. Es muy complejo, pero es necesaria, ¿no?, que lo abordemos también en las ciudades y es muy importante también hacerlo de una manera coordinada con la financiación y las herramientas que hay allí fuera, ¿no?, tanto a nivel nacional como a nivel europeo y es una de las líneas de trabajo de programas europeos. El segundo, el segundo punto, la segunda línea estratégica sería el emprendimiento innovador y aquí estamos hablando de que al final, bueno, para nosotros el objetivo es incrementar ese número de proyectos innovadores que vienen a la ciudad, pero sobre todo a través de la dinamización también de los agentes del ecosistema. Hay un ecosistema muy rico en emprendimiento. Se trata de formar, de acompañar a los proyectos, pero también de crear este ecosistema de una manera muy unida y potenciar también la ciudad como un espacio de oportunidades, ¿no? Y en ese sentido, el año pasado, que ya lo conoceréis muchos, pues inauguramos Ekin, que es el espacio del emprendimiento en la ciudad, en Centro Ciudad, y nos permite, ¿no?, poder ahondar con este objetivo estratégico. Luego tenemos el tercer punto estratégico, que sería un poco pues crear Donosti como plataforma de ciencia e innovación. ¿Por qué? Porque bueno, pues nuestro objetivo aquí también es incrementar esas iniciativas que están vinculadas a la ciencia y la innovación, teniendo en cuenta la realidad de la ciudad. Tenemos 30 agentes o centros de investigación y desarrollo en la ciudad. Para una ciudad como San Sebastián, que no dejamos de ser menos de 200.000 habitantes, pues es un número muy, muy elevado, donde nuestros objetivos, nuestro foco está en ese desarrollo del talento, en la transferencia tecnológica, en la generación de espacios de oportunidad de todos los agentes de la propia ciudad y también, por supuesto, en identificar nuevos sectores. Por ejemplo, pues tenemos un sector muy importante, bueno, trabajamos en ámbitos diferentes, pero las biociencias es un sector que está creciendo muchísimo en la ciudad y la biotecnología y nuestro trabajo también está en acompañar a todo el ecosistema, ¿no?, en ese crecimiento. Y, por supuesto, en esta línea también estaría toda la divulgación científica hacia la ciudad. Trabajar junto
de la mano de diferentes centros de investigación para que la ciencia llegue a la ciudadanía, pero también nosotros organizar espacios de divulgación, ¿no? Como por ejemplo, pues la Semana de la Innovación que cada año organizamos pues para dirigido a todos los estamentos de la ciudad. Después tendríamos, digamos, el bloque de fomento de oportunidades para colectivos desfavorecidos, sobre todo dirigidos a través de proyectos innovadores de empleo. En este sentido, tenemos una línea más allá de las habituales y del plan de empleo local, que también lo gestionamos desde Fomento San Sebastián, pues por ejemplo un proyecto innovador que es UBA Lab. Es un espacio que siendo un albergue municipal, como lo ha sido durante todos estos años. Se trata de aprovechar este albergue municipal como herramienta para que sea un espacio de formación para los colectivos más desfavorecidos y que les permita también tener un itinerario de trabajo, ¿no? Y esa es una herramienta que también es importante compartirla en proyectos europeos. Luego tenemos una línea también dirigida al talento joven. La ciudad es una ciudad envejecida, donde la media de edad son 47 años y medio. Y nuestro objetivo también está en atraer a que los jóvenes se queden en la ciudad, ¿no? Más allá de que se marchen, después retornen y puedan tener un desarrollo personal, pero un desarrollo profesional también adecuado, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en 3 ámbitos de trabajo, que es la formación, el empleo y la vivienda con este colectivo. Luego está el de posicionamiento internacional, que está sobre todo centrado, y ahora profundizaré un poquito más, en cómo intentamos unir todos estos objetivos estratégicos. Al final no deja de ser un instrumento al servicio del resto de los objetivos, ¿no? En cómo hacer que la ciudad sea un espacio de oportunidad para también otros ecosistemas europeos y de otros ámbitos geográficos, y cómo también atraemos talento, atraemos proyectos innovadores a la ciudad. Y bueno, todo el ámbito también de programación europea estaría en este bloque. Luego la economía urbana, porque bueno, tradicionalmente, como sabéis, Donostia es una ciudad que ha estado siempre dirigida, bueno, pues ha sido donde los servicios son muy importantes. Todo el ámbito socioturístico, gastronómico, pues tiene muchísima relevancia y como tal lo tratamos, ¿no? En este sentido, ya dirigiéndonos más un poco, poniendo el foco en el posicionamiento internacional, tenemos diferentes líneas de trabajo. Y ahí, por ejemplo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la prospección de agentes europeos fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, también en otros ámbitos, ciudades que sean similares a nosotros o que sean modelo a seguir, ¿no? Pues eso a nosotros es importante y es una línea que sí que activamos, y los programas europeos nos han servido muchísimo para poder establecer esta relación con ellos, esta confianza y este conocimiento, ¿no? De cómo trabajan, para luego poder incluso pues inspirarnos en ellos en los programas que desarrollamos. Luego, crear conexiones con otras ciudades es muy importante. La participación en redes, tanto nacionales como europeas, es fundamental. En este sentido, nosotros tenemos un rol importante en la red europea Eurocities, que es la red de ciudades más grande a nivel europeo, donde bueno, pues estamos en el de chairs y en el grupo de trabajo de emprendimiento y de innovación, ¿no? Entonces nos permite también tener pues un- una colaboración natural con otras oportunidades a nivel europeo, ¿no? Y conocer también de primera mano qué es lo que se está moviendo en Europa. A partir de ahí, pues bueno, pues otras líneas de trabajo, como es la propia atracción de proyectos emprendedores a la ciudad, o proyectos o talento emprendedor a la ciudad, con iniciativas como las que os contaba de Ekin, o incluso unas iniciativas de atracción de programas residencias que nos permite poder de manera temporal atraer emprendedores a la ciudad, ¿vale? Con diferentes programas y apoyos. En este sentido, bueno, esto más o menos ya lo he ido contando ahora. Aquí una pequeña foto de la evolución y de, bueno, pues de los últimos años, ¿no? En programación europea aquí en la casa. Em, Veis que, bueno, hablamos de una serie de cifras. También es cierto que hablamos de cifras que la mayor parte pues viene desde el punto de vista de subvención, porque, bueno, al final en programación europea hay diferentes herramientas. La más natural para nosotros y para entidades como todos los que estamos aquí presentes, pues son la concurrencia competitiva y en diferentes convocatorias, ¿no? Tanto regionales bueno, locales no diría, pero bueno, sí regionales, nacionales y europeas. También hay otras fórmulas, por supuesto, como son pues, préstamos, donde en alguna ocasión nosotros hemos tirado de préstamos para poder financiar diferentes iniciativas. En este sentido, bueno, pues marcamos ahí algunas de los proyectos europeos en los que hemos formado parte o que hemos coordinado directamente, como puede ser Replicate, que fue un lighthouse, un proyecto muy importante con una repercusión muy grande y, bueno,
si están los compañeros también de, por ejemplo, de Vitoria, que sé que estaban en la call, pues también ellos tienen experiencia, ¿no? Con proyectos similares que son complejísimos de gestionar. Luego tenemos otros que son, bueno, pues de diferentes convocatorias, ya no hablamos de Horizon Europe, sino más de Interreg Europe, y ahora explicaré un poquito las diferencias entre ellos. Luego tenemos todo el bloque de proyectos de Next Generation, que vosotros también pues, supongo que habréis sufrido, estaréis sufriendo pues todo lo que tiene que ver gestionar proyectos con fondos del mecanismo de resiliencia. En este caso, Fomento, o sea, el Departamento de Programas Europeos de Fomento San Sebastián hemos sido los encargados de preparar y de presentar todos los proyectos del Next Generation de la ciudad, ¿vale? Ya no solo aquellos vinculados con las líneas de trabajo nuestras, sino toda la tipología de proyectos en la ciudad. Entonces, en este sentido, pues bueno, presentamos unos 30 proyectos estos años. La mitad aproximadamente han sido aprobados para la ciudad y luego, bueno, de ellos 5 son naturales para Fomento que estamos actualmente todavía gestionando, ¿de acuerdo? Aquí hablamos de unas cifras temáticas, pues hablamos de regeneración urbana, digitalización, movilidad, sobre todo de estaciones de carga de autobuses o los propios autobuses eléctricos, todo lo que es la digitalización del sistema de aguas, patrimonio, rehabilitación y luego también, por supuesto, el desarrollo económico y el ocio turístico, ¿verdad? Y comercio. Disculpad. En este sentido, perdonad, aquí hablamos de diferentes herramientas que son las habituales en nuestro caso. No sé si, bueno, si luego tenéis alguna pregunta concreta, pues me indicáis, ¿eh? En principio nosotros, nuestro ámbito de trabajo natural, pues es Interreg Europe. Interreg Europe al final no deja de ser una convocatoria que está dirigida a ciudades y a regiones, donde por supuesto, pues bueno, el objetivo suele ser intercambiar experiencias, buenas prácticas que tiene cada uno de los ecosistemas o de las ciudades o regiones en ámbitos de trabajo concretos que, bueno, cada año la propia convocatoria pues va lanzando, ¿no? Entonces nos permite pues hacer intercambio de personal de un sitio a otro, organizar conferencias y organizar en base a temáticas que son los objetivos a cumplir e incluso también poder comprometer y enganchar a los stakeholders que son tan fundamentales para la propia implementación posterior, ¿no? de estos proyectos. Entonces, a lo largo del proyecto tenemos ocasión de que agentes de la ciudad, que pueden ser empresas, pueden ser centros de investigación, universidades, etcétera, te acompañen en todo lo que es el desarrollo del proyecto, visitando otros ecosistemas que muchas veces es fundamental pues, para poder mejorar, ¿no? los propios servicios que tenemos de manera individual en cada uno de los ecosistemas. Después tenemos otras convocatorias en las que, por ejemplo, nosotros pues tenemos, y seguro que el resto, la mayoría lo conoce probablemente mejor que yo también, pues el Fondo Social Europeo, que ha sido una herramienta pues muy importante siempre para nosotros, tanto en el anterior periodo de programación como en el actual. Ahora actualmente tenemos 2 proyectos en el Fondo Social Europeo en cartera. Uno más dirigido a lo que es la atracción o el apoyo a proyectos a la atracción de talento, ¿no? y al desarrollo de talento en el ecosistema de empresas de la ciudad, y otro más dirigido a lo que es el propio emprendimiento por todo el servicio de emprendimiento que desarrollamos, ¿no? sobre todo dirigido al emprendimiento más innovador. Luego tenemos otras, pues como estaba comentando, pues todo lo que tiene que ver con Next Generation. Es verdad que es una herramienta que se puso en práctica o se implementó pues en el año 2020 con motivo del COVID, que ya ha terminado, ya no hay nuevas convocatorias dirigidas a ciudades y entidades locales, porque ahora todo lo que es el remanente que se ha quedado, que hay mucho remanente, pero bueno, todo el remanente que se ha quedado parece que se ha concentrado ya en los propios ministerios, que están lanzando convocatorias directamente ellos a empresas o grandes proyectos que tenían para financiar. Entonces, bueno, nosotros ahí parece que ya no va a haber mucho más espacio a partir de las nuevas convocatorias que están saliendo. Luego, en Horizon Europe sí que es una herramienta para nosotros, es compleja, y ahora os contaremos igual, os contaré algunas cosas, pero es muy compleja, pero es una convocatoria o un marco, porque al final no deja de ser un marco de trabajo importante con muchísimas convocatorias y muchísimos topics. Es importante también revisarla. Tiene una serie de dificultades, ¿no? Comparado con otras convocatorias. Y aquí no hablamos de intercambio de experiencias, aquí estamos hablando de implementaciones, la mayoría de las veces de utilizar tu ciudad como piloto para poder desarrollar una serie de tecnologías. Tienes que incorporar empresas de desarrollo tecnológico, tienes que incorporar centros de investigación o universidades, dependiendo un poco del nivel que te van a exigir en la propia convocatoria.
está muy marcado. Son convocatorias o son topics mucho más, algunas más dirigidas a la propia investigación, donde lo que es el objetivo y el deliberable no va a salir es un informe, un estudio, un análisis, u otros que son mucho con un TRL mucho más avanzado, pues ya estamos hablando de implementación pura y dura en un barrio, en un edificio, en un ámbito de trabajo. ¿Qué sucede con estas convocatorias? Que son convocatorias donde tienes que ir en consorcio. Ya no vale con ir pues directamente tú, como San Sebastián, como cualquier ciudad o como agencia de desarrollo de manera aislada, sino que tienes que ir en consorcio con otros socios. Y bueno, pues en esta convocatoria concreta, el Horizon Europe, son normalmente pues bueno, más complejas de poder implementar y desarrollar por el componente de innovación y desarrollo tecnológico, ¿no?, que tienen. Es cierto que hay una línea concreta específica de misión ciudades, con lo cual pues, es importante siempre pues, analizarlas, pero tienen un componente de economía circular, de sostenibilidad, etcétera, muy grande, que hay que respetar. También es importante tener en cuenta en esta convocatoria, sobre todo ahora en el nuevo programa de trabajo, en el que tenemos que cumplir cada uno de los requisitos que nos marcan. A los test nos indicaban que había que cumplir alguno de ellos. Ahora ya todos los requisitos tienen que ser cubiertos, ¿no? Incluso te animan a ser creativo y a pensar en nuevas líneas de trabajo, nuevas prioridades. Luego tenemos otras convocatorias, como puede ser pues, URBAC, que nosotros hemos tenido experiencia en el pasado. Es cierto que ahora no tenemos ningún proyecto URBAC, pero bueno, es una buena manera de empezar, iniciar en la programación europea, ¿no? Porque son proyectos sencillos, relativamente sencillos. Hay diferentes líneas, hay algunas líneas más dirigidas a peer-to-peer, que donde bueno, pues tienes la oportunidad de que vas a ir de ciudad a ciudad, va a haber una ciudad que te va a enseñar cómo desarrollar una serie de actividades, que tiene mucha experiencia en un ámbito y te puedes presentar a que te enseñen esta ciudad y puedas aprender de mano a mano. Entonces, bueno, te financia también todo lo que es la parte de viajar, de compartir esas experiencias. Luego tenemos dentro de URBAC otra línea que se suele abrir normalmente, que está más dirigida a que se implemente, ¿no?, una serie de retos que has descubierto en la ciudad. Es cierto que cada convocatoria tiene una serie de topics que saca, una serie de temáticas que saca cada año y que hay que mirar, pues ese ámbito está cubierto, ¿no? Pero lo que te permite es implementar una serie de hacer un estudio primero, una analítica, y después pues hacer un piloto, ¿no?, para implementación de ese propio reto que tiene tu ciudad. Y bueno, luego ya hay convocatorias como puede ser LIFE, que esas sí que son también muy complejas, que parece que ahora, bueno, no se sabe, no estás muy seguro si va a tener su propia categoría LIFE o va a estar embebido dentro de lo que es el próximo Horizon Europe, pero sí que también son muy interesantes si se va a implementar actuaciones vinculadas a todo lo que es la eficiencia energética y el cambio climático, etcétera. Hay algunas mucho más dirigidas al medio ambiente puro y duro y otras también que tienen una derivada más de eficiencia, de rehabilitación y demás, pero son muy exigentes, donde aquí los indicadores climáticos son fundamentales. Entonces es importante tenerlo también en cuenta. Y luego la propia gestión, que es muy compleja, pero bueno, y luego hablaremos ya un poco de los tips. Si tenéis alguna duda y me queréis interrumpir por ahora, es sin problema. Ya, bueno, detallando un poquito más, Irache nos pedía, ¿no?, pues bueno, bajar igual más a tierra y compartir algún proyecto concreto en el que participamos o coordinamos en este caso. Y hemos elegido el del Scale to Connect porque, bueno, pues es un proyecto que coordinamos actualmente y que es cierto que es un proyecto en el que quizá pues, nos podemos sentir más cómodos también por la propia temática los participantes de la sesión. En este sentido, en el año 2023 iniciamos este proyecto que está dirigido sobre todo a mejorar los servicios que podemos ofrecer como entidad que somos, entidad o agencia de innovación y desarrollo económico que trabajamos con las empresas, eh, para empresas que están sobre todo fundamentalmente dirigidas en el sector salud y del sector tecnología digital, viendo la dificultad que estamos teniendo cada vez más, y creo que es algo compartido entre todos, de escalabilidad de las empresas, ¿no? Vemos que nosotros apoyamos en fases incipientes de la propia creación de la empresa, etcétera, pero luego lo difícil muchas veces está en conseguir que escale esa empresa y que sea competitiva a nivel más global, ¿no? Entonces, veíamos que era un reto común en los distintos
socios en los que forman parte del proyecto, y a partir de ahí iniciamos un poco esta redacción de la propuesta. Veíamos que teníamos similitudes y nos animamos, ¿no?, a presentar. En este sentido, está centrado en 3 bloques de trabajo. Miramos 3 dimensiones que son importantes, que es toda la parte de formación o habilidades, mentoring y liderazgo, ¿no? Esto entendido como que vemos que cada uno de los socios que formamos parte del proyecto, y ahora os explico quiénes somos, tenemos quizás una manera diferente de entender la formación. Para nosotros es parte natural de los servicios que ofrecemos a los emprendedores y a las emprendedoras, pero vale, en otros ecosistemas es algo que no lo dan, que entienden que eso es una labor que tiene que hacer la universidad o tiene que hacer los centros de formación profesional. Entonces, era algo que a nosotros nos parecía fundamental para poder ayudar en esa escalabilidad, ¿no? Y como tal, nuestros programas de aceleración tienen este servicio. Luego tenemos una segunda dimensión, que es las propias infraestructuras. Cada uno de los socios tenemos diferentes herramientas que utilizamos, pues aceleradoras, fondos de capital, incubadoras, espacios de coworking o incluso espacios para la creación de prototipos, que todo ello suma para poder ayudar a las startups y a las empresas a poder escalar, ¿no? Entonces, poner en un catálogo, ¿no?, todos estos servicios y estos programas en los que les estamos ayudando, pues nos parecía que era importante para poder inspirarnos entre unos y otros e incluso ir mejorándolos. Y luego la tercera dimensión sería la gestión del talento, que es fundamental. Vemos que es un reto compartido el talento, intentar fidelizarlo, ¿no?, y que se quede en la ciudad. Y puedes decir, bueno, pues es que son startups, estamos hablando de empresas, no de talento. Pues para nosotros las startups son personas, ¿no?, que están detrás de los proyectos, y es algo que hemos ido viendo que también es difícil para ellos crecer si no tienen personas que les acompañen en ese crecimiento. Entonces vemos que en ese sentido pues era otro de los retos importantes que estamos trabajando en el proyecto. Es un proyecto de aproximadamente 1,5 millones de euros, que tiene una duración de 4 años, finalizará en 2 años, y somos 8 socios. Está coordinado por nosotros, Fomento San Sebastián, y tenemos socios del nivel de Grenoble, que son socios importantes en Francia, sobre todo que están muy dirigidos a la ciencia, Turín, la ciudad italiana, la Agencia Nacional de Innovación de Portugal, donde bueno, sobre todo trabajan con Porto y con Lisboa. Tenemos también un socio, Pannon Business Network, que está en Hungría. Y luego tenemos, bueno, pues a un ecosistema del Ministerio de Latvia y de Letonia y de la Cámara de Comercio también de allí mismo, con un socio que es Startup Europe, que es, digamos, un socio transversal que se encarga de la comunicación, ¿de acuerdo? En este sentido, lo que hemos ido haciendo, bueno, primero os voy a seguir aquí, lo que hemos ido haciendo a lo largo del proyecto pues es la organización de una serie de seminarios, de intercambios también entre los diferentes socios, organización de conferencias, etcétera, y visitas de estudio que hemos ido haciendo a lo largo de todos los socios. Ya llevamos ya casi todos los socios cubiertos. Identificar buenas prácticas que las fuimos categorizando en función de la relevancia que tenía, para que después esa buena práctica, ¿no?, pues pueda servir de inspiración en el proyecto. Y de hecho los proyectos de Interreg Europe lo que te permiten es que no simplemente lo que quieren es que compartas por compartir, sino que al final del proceso tiene que haber una mejora en tus servicios públicos, en tus programas o en tus políticas públicas, dependiendo un poco de la línea que establezcas o de cómo de aterrizado operativo sea tu organización. Al final del proceso, ¿no? Y si no, vas a tener que demostrar que ha sido así. Entonces nos parece que, bueno, pues es una herramienta interesante, porque ya no es voy a visitar ciudades porque sí, sino que lo que voy a intentar es traerme algo y voy a intentar cambiar lo que estoy haciendo. Y tengo que demostrar que yo he cambiado, ¿no? A lo largo del proyecto he ido cambiando diferentes cosas, y como tal, pues lo tenemos que compartir. Y luego otra cosa buena que tiene es que en este intercambio de ecosistemas, en este caso nuestro concreto, que hemos dirigido a startups, hemos sido capaces de que en algunos espacios importantes, ferias importantes que entre nosotros o los socios organizan, hemos sido capaces de llevar startups con nosotros para poder presentar sus proyectos, compartir con otras startups también sus iniciativas, incluso estar con financiadores, ¿no? Que eso son herramientas interesantes, que para eso también están estos proyectos, ya no solo para mejorar o aprender de nuevas formas de hacer, sino para que nuestro ecosistema también se internacionalice o tenga otras oportunidades que si no, pues no va a tener, ¿no? Nosotros lo vemos así, para que tenga un sentido para el propio ecosistema. En este sentido, en este proyecto, bueno, Interreg Europe te permite ahora la posibilidad de poder
solicitar, una vez que ya tienes un proyecto aprobado, solicitar un pilot action dentro del proyecto. Es decir, se trata de algo concreto que has identificado a lo largo de lo que lleva de proyecto y decir, bueno, pues es que yo ya he visto muy claro que con este socio y con este socio quiero desarrollar algo concreto para implementar. Con lo cual, en este caso, aprovechamos la oportunidad de que teníamos algunos socios muy activos y estamos desarrollando una red, una mini red, em, entre el socio francés y el socio portugués para poder ser de utilidad para las empresas, los startups, ¿no? Entonces estamos organizando semanas de inmersión para que puedan venir startups aquí y podamos ir también a los otros destinos en sectores como la biotecnología o la inteligencia artificial, y que nos permita también que sea espacio de oportunidad para ellos, para conectar con el propio ecosistema, pero también para aprender más concretamente de esos servicios, ¿no?, que están proporcionando y que podamos nosotros interiorizar en nuestros propios programas. Este sería un poco el caso del proyecto Scale to Connect. Tenemos otros proyectos en los que participamos como socios, no como coordinadores, y aquí, bueno, pues alguna muestra de ellos. En este sentido, no voy a bajar demasiado a detalle, pero por supuesto esta presentación se compartirá, entiendo, Irache después, y a partir de ahí, si tenéis más preguntas también os podéis indicar. Tenemos un proyecto más dirigido pues a mejorar un poco las herramientas o instrumentos políticos dirigidos al envejecimiento saludable, siendo un reto que tenemos también aquí en la ciudad y otros socios, por supuesto, y cómo aprovechamos para mejorar ese fortalecimiento del propio ecosistema, ¿no?, de agentes, de empresas, de centros dirigidos a este sector. Y aquí contamos con algunos socios finlandeses, franceses también, de una incubadora muy potente de biosalud, y bueno, pues también otros ecosistemas en Italia, etcétera, que forman parte de este proyecto. Luego tenemos aquí otro proyecto, que este es nuevo, que hemos empezado este año, también somos socios. Es un proyecto más dirigido a cómo conseguimos hibridar diferentes sectores y cómo hay algunos sectores que, per se son una oportunidad si los combinamos entre ellos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues se trata de trabajar en la cross-sectoral innovation y nosotros lo estamos centrando en todo lo que tiene que ver con las SEIC, ¿no?, las empresas intensivas en conocimiento, donde, bueno, pues donde al final el 50% del PIB pues viene dado por este tipo de empresas. Y bueno, pues estamos ahora mismo arrancando con este proyecto que también parece interesante. Y luego tenemos otro proyecto más dirigido a administraciones públicas, dirigido a cómo mejorar un poco las habilidades en el ámbito de la inteligencia artificial y cómo podemos mejorar servicios y políticas, ¿no? Estamos todos, en este caso, nosotros por lo menos lo estamos aprendiendo, intentando integrar pues todas estas nuevas tecnologías y los servicios que ofrecemos. Al final ofrecemos ayudas a empresas, emprendedores, jóvenes desempleados y demás, y necesitamos también que nuestros sistemas estén lo más actualizados y digitales posibles, ¿no? Entonces formamos parte de este proyecto también como socios que también, bueno, pues ya llevamos un rodaje en los últimos años y estamos intentando también aplicar los aprendizajes del proyecto a nuestra propia organización. Hasta aquí un poco lo que quería trasladaros desde el punto de vista de la programación y bueno, pues quería trasladaros también algunas claves que quizás pues para algunas personas es obvio, porque una vez que te metes en la propia programación y la propia gestión de proyectos, pues son cosas como básicas, pero bueno, pues es importante también recordarlas de vez en cuando, ¿no? No es lo mismo ir en un proyecto en el que estás tú solo, donde tienes que ejecutar, etcétera, que también hay iniciativas así a nivel regional y a nivel nacional y son muy importantes para poder llevar a cabo y tener la sostenibilidad financiera y económica. Pero claro, cuando te vas a abordar un proyecto europeo en consorcio, es importante tener en cuenta que uno, también tienes que tener la contraparte en el otro lado, encontrar ese socio que de alguna manera responda a esas necesidades de la propia propuesta. Es importante la distribución geográfica. Normalmente los evaluadores miran con muy buenos ojos que haya una distribución geográfica que sea razonable. Es decir, no todos los socios tienen que ser del sur de Europa, tiene que haber socios en el norte. Es muy importante ese equilibrio con los países emergentes. Cada vez más animan que estén involucrados porque si no, pues va a repercutir negativamente en la propia evaluación. Em, el equilibrio también, el rol que cada uno de los socios juega es muy importante. Tiene que haber socios similares y que tengan un rol similar en cada uno de los ecosistemas, pero también es importante que haya gente o haya socios que cubran de una manera global, que tenga un paraguas porque sea una red europea o que tengan conocimiento o impacto en toda la geografía europea.
o incluso que tengan un conocimiento muy importante tecnológico, ¿no? Dependiendo un poco de las convocatorias, nosotros como agencia o ciudad no podemos cubrir una serie de líneas, pero eso no nos impide participar en proyectos porque tenemos que buscar a ese socio que sí que lo cubre, ¿no? Entonces se trata de que entre todos cubramos todas las diferentes patas que nos solicitan. Entonces es muy importante eso. Luego hablo de equipo de trabajo. Equipo de trabajo me refiero también tanto interno como externo. Al final los socios miras para afuera y son externos, pero también tienes que mirar internamente en la casa qué equipo de trabajo es el que va a trabajar en la propia propuesta, ¿no? Y eso es fundamental, que tanto el ámbito técnico pues en nuestro caso, pues los compañeros y compañeras de diferentes ámbitos de innovación, de emprendimiento, de talento, eh, de comercio, etcétera, estén involucrados en la propuesta es muy importante y en la propia gestión del proyecto. Y luego, por supuesto, pues la parte externa, ¿no? Que es lo que os estaba comentando de socios. Y luego otra cosa que no he puesto, pero que es importante también, al final hay personas detrás de estos equipos, ¿no? Y que sea una persona que la que te puedas fiar o confiar. Nosotros en la parte de socios es una red que hemos ido construyendo desde hace mucho tiempo, que no es algo que quieras construir socio de aquí para mañana, ¿no? Entonces, hay veces que sale bien, otras veces no sale tan bien, pero que intentamos trabajar de una manera ya consolidada con muchos, llevamos muchísimos años trabajando y es importante ir creando esa confianza mutua de que tienes bueno, ir un poco de la mano. Evidentemente, es importante también ir cambiando los socios porque a ojos de Europa pues, es fundamental y además tenemos que aprender nuevas cosas, pero lo que quería trasladar también es la importancia de la persona, ¿no? Que hay detrás de esos equipos fuera. Y en cuanto a tips un poco generales, bueno, pues aquí es importante que a veces se nos olvida y a nosotros mismos se nos olvida muchas veces es tener en cuenta lo que te pide la convocatoria. Muchas veces queremos hacer una cosa, lo tenemos súper claro que queremos nosotros, queremos desarrollar esto, pero claro, no corresponde con lo que nos pide la convocatoria. Entonces es muy importante alinear ambos mundos, leerlo bien. Tener en cuenta que lo que nos piden en la convocatoria es que lo tenemos que cumplir sí o sí. Si no lo podemos cumplir nosotros, lo tendrá que cumplir algún otro socio y es importante que por lo menos intentemos respetar esas líneas que nos marcan, ¿no? Parece una tontería, pero es fundamental responder esos requisitos. Luego, cada vez es más importante y ya es una obligación, sobre todo en algunas convocatorias, los principios de sostenibilidad, participación ciudadana, toda la parte de co-creación. Cada vez las convocatorias son más complejas, las propuestas son más complejas, la competencia es más feroz. Hace poco nos hablaban de una propuesta que presentamos en Horizon Europe, es que se habían presentado 350 solicitudes y iban a aprobar una. Es que es imposible. Entonces, es muy difícil. Y a veces por eso hay que dar un paso atrás y decir, no estoy listo, pues no me presento. Pero que sepamos que cada vez son más complejas, hay más competencia y te van a exigir que sean propuestas que sean muy verdes, que sean sostenibles, que tengan todo el ámbito social también cubierto. Si no lo puedes cubrir tú, pues que haya agentes que lo puedan cubrir y cada vez más participativa, que sea algo que se ha ido co-creando entre todos desde el inicio. Luego es importante esto, la alineación estratégica. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos que luego te lleva a la gestión de un proyecto europeo después es inmensa. Entonces es muy importante que la temática sea estratégica, si no, no merece la pena. Al final luego estás condenando a la organización porque van a tener recursos, es cierto, pero vas a tener que generar nuevas actividades que no estaban previstas. Entonces, tienen que ser importante esa balanza entre actividades previstas y actividades nuevas, ¿no? Cuando vais a mirar que si la mayor parte de las actividades que se están planteando son nuevas que no tenías intención, ni siquiera, porque si por lo menos son nuevas, pero bueno, pues son de interés o son estratégicas, pues adelante. Pero si son actividades que no te van a aportar valor, pues también hay que mirarlo antes de tomar una decisión de si se va, si se sigue o no se sigue, ¿no? Luego, bueno, pues lo que hablábamos un poco también de la viabilidad económica. Es muy importante mirar las condiciones que tienen las propias convocatorias. Cada una pues tiene sus propias condiciones. Cuando hablamos de Interreg Europe hablamos de un 80% de cofinanciación. Cuando hablamos de Horizon Europe hablamos del 100%, pero hay otras que van a un 40%, 50, 60. Entonces es muy importante mirar si es interesante económicamente hacer un análisis de viabilidad económico, pero también incluso mirando bueno, pues cuánto me va a obligar, ¿no? A tener que tener de externo personal y esas actividades nuevas que no tenía previsto organizar. Entonces, ese análisis complejo y completo, pues es importante. Y luego, sobre todo, mirar proyectos europeos como algo a largo plazo, a medio plazo, que hay que tener en cuenta, porque
porque no se trata de voy a tener recursos rápidos, sino que esto me va a ayudar a más cosas que la parte económica, ¿no? Me va a ayudar a tener una red, a poder trabajar de otra manera, a poder aprender de otras maneras de hacer y poder integrarlo en mi organización. Y bueno, eso nos parece a nosotros también que es parte de nuestro ADN. O sea que, y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Espero no haberme pasado mucho tiempo. Voy a dejar de compartir y encantada de si tenéis alguna pregunta. Es que ricasco, Muchas gracias. gracias, Yesenia. La verdad que me ha parecido súper ilustrativo y muy aterrizado. Muy aterrizado, pues bueno, para poner a cada uno en su sitio. Voy a dejar de grabar un minutito, perdona, a ver, esperar.